de mi pueblo y de mi gente. Lo que no cambió ayer tendrá... Con Jorge Oscar González y quien les habla, Guillermo Alberto López. En los controles, el amigo Santiago Peñalosa. En este comienzo del programa que hemos dado a llamar... Algo ha cambiado en la historia. Y si no en esta hora, trataremos de cambiar un poquito algo. Y para eso, y para empezar a cambiar, Jorge, ¿quién se tomó hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Bueno, se lo va a tomar Alibaba. La gente que me conoce un poquito sabe que dentro del periodismo y desde mucho antes uno de mis ídolos fue Pepe Liachev. Pero tengo otro que fue quizás el que me marcó, uno al que se le ocurrió morirse allá por el 2010, en un verano muy cálido, que fue Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy fue escritor, ensayista, guionista de cine, pero sobre todo fue periodista. Un tipo que fue muy perseguido. Tomás Eloy tuvo que exiliarse. Y si bien yo no comparto a lo mejor todas las ideas de Tomás Eloy, tengo que aceptar que como periodista no solo fue un genio, sino que fue muy valiente y un ejemplo de hombría de bien. Tomás Eloy fue el que creó el decálogo del periodista. Y en su primer artículo, ese decálogo, al que yo recomiendo tanto que muchos lean y sobre todo que pongan en práctica, periodistas o no, decía: el único patrimonio del periodista es su buen nombre. Cada vez que se firma un artículo infiel a la propia conciencia, se pierde parte de ese patrimonio, y a veces todo. Es evidente que estos renglones no solo son una enseñanza para periodistas, es algo que va mucho más allá. Es para tener en cuenta todos los días de tu vida, hagas lo que hagas y sea cual fuere tu profesión u oficio. Considero a la moral y a la ética dos ciencias bastante estúpidas. En sí mismas las considero estúpidas. Las ciencias como tales no deben estar condicionadas a tantas circunstancias menores. La moral, tal como la conocemos, depende de las creencias, de la geografía, del clima y hasta de la economía de un lugar. No es lo mismo una vaca en la India que aquí. No es igual un homosexual en Arabia que en Suecia. No es considerada de la misma manera una mujer en Arabia que en Francia. Así y todo, todas las sociedades acuerdan en condenar cierto tipo de delitos. El robo, por ejemplo. El robo es reprimido en casi todo el planeta. Con mayor o menor crueldad, la humanidad ha convenido que debe castigarse a los que se apropian de lo ajeno. Sin llegar a límites como la amputación, la totalidad de Occidente encarcela a los ladrones. Como es lógico, hay excepciones, y como es más lógico aún, la excepción somos nosotros. Nuestro país, en su degradación constante y en contra de todos los parámetros éticos y morales, lógicamente de Occidente, han engendrado héroes populares como Fendrich, aquel gerente de un banco que se escapó con el contenido de su caja fuerte, Vitete Sellanes, un boquetero uruguayo que vació las cajas de seguridad de un banco en Acasuso, el Gordo Valor, la Garza Sosa y tantos otros. Supongo que a esto hemos llegado. ¿Y saben por qué? Porque nuestra sociedad ya se hartó de ser estafada por el propio Estado. Los gobiernos, sin solución de continuidad, y con todos los tintes políticos, se han dedicado a esquilmar al pueblo. Han acogotado a la sociedad con impuestos impagables y no les han devuelto nada de lo poco que ofrecen. Ese poco que ofrecen a cambio en educación y salud es tan paupérrimo que es imposible de sostener. Mientras tanto, la gente ve cómo se enriquecen los funcionarios y el Estado se hace cada día más y más grande.
El paroxismo de nuestra degeneración lo cometimos hace 13 años. Allí instalamos en el poder al ladrón más grande y eficiente que pudimos haber parido. Cobijado por el Partido Justicialista, llegó al poder Néstor Carlos Kirchner, un gobernador santacruceño que ya tenía sobre sus hombros el haberse robado $800 millones de su propia provincia. De manera similar a lo ocurrido siglos atrás, Gengis Khan, Atila, Alejandro y tantos otros, este aventurero repugnante comenzó con la intendencia de su comarca, siguió con la provincia y se apoderó de la nación. Como fácilmente se reconocen entre ellos, no tardó en asociarse con roedores similares en América. La asociación con Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Brasil creaba un bloque gigantesco con similares intenciones. Ya acomodado en la Casa de Gobierno, puso en marcha el más perfecto plan de saqueo que haya sufrido la República. Este engendro ideó la manera de robarse, junto a sus cómplices, todo lo que pudiera generar el Estado. Esta máquina casi perfecta se basaba en el robo por la obra pública y supuestas ayudas y planes que no llegaban jamás. Sus tres amigos de la juventud, Jaime, Devido y López, eran la pirámide que ejecutaba la corrupción. El plan era maravilloso y no podía fallar. Hasta la perpetuidad estaba asegurada. La alternancia entre Elizabeth y él en la primera magistratura del país les ponía un horizonte imposible de imaginar. El vaciamiento sistemático llevado a cabo por esta banda de delincuentes, que no dejó nada por desbastar, empezó a resquebrajarse hace algún tiempo. Todo había sido tenido en cuenta. Bueno, casi todo. A ninguno de estos, y a Néstor tampoco, se les ocurrió pensar en la biología. Coimear a jueces y fiscales es fácil. Con mirar cómo viven uno se da cuenta. Pero coimear al cuerpo humano es imposible. Fue así que un golpe fortuito biológico hizo que Ali Baba se muriera y la banda quedara sin su líder natural. Su mudanza forzosa a un Arsat aceleró los tiempos. Elizabeth no tiene cerebro ni equilibrio para manejar a la jauría. El resultado está a la vista. Como todos los saqueadores cuando huyen, a robar todo lo que se pueda. Y ojo, yo no conozco a nadie. Tomás Eloy decía, el único patrimonio que no tenemos, o que tenemos, perdón, es nuestro buen nombre. Cada vez que actuamos en contra de nuestra conciencia perdemos una parte, o lo perdemos todo. Nuestro buen nombre. Néstor Carlos Kirchner, nuestro buen nombre. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Malditos sean estos nombres por los siglos de los siglos. Santi, sácame de esta mierda, hijo, por favor, y no te olvides de tirar la cadena. ¿Cuándo será el día que no tengamos que hacer o no tengas que escribir una columna? La columna era otra hoy. Bueno, pero 48 horas de este país. No, es tremendo. Pero aparte siempre estamos en lo mismo, hablando de las mismas personas. Está bien. Creo ahora que está son. La prueba, ¿no? Están, ya está, bueno, ya no, está. Ya estaba. No necesita más nada. Yo creo que ya no necesita esto ya más no nada. Es gente contando dinero. No, ya esto es otra. Ya era gente tirando dinero por arriba de un tapial. La corrupción es tan grande en este país, que hoy justamente con Jorge lo comentábamos en casa antes de venir, de que tenemos un país hermoso. Lástima a los argentinos, porque da para hablar todo el día. Cualquier otro país del mundo, esto es una guerra civil. Sí, Cualquier otro país del mundo, la gente sí. sale a la calle a pescarlos, a cazarlos como conejos, o como total, ratas, porque total. son ratas. Entonces, nosotros somos el problema. La gente decente de este país no se pone los pantalones. Y déjenme de joder con eso de que no, porque mis hijos, no, por tus hijos. Ese es el tema. Por tus hijos, por tus nietos,
Por esa gente tenemos que salir los que tenemos que salir. Ya no puede ser que esta gente siga haciendo... Ahora tenemos la prueba, ya está. Esto no había ocurrido en 200 años de historia. Es la primera vez que ocurre. Bueno, listo, muchachos. Todas las cosas que suponían... muchas gracias. Todo lo que nosotros pensábamos que esto era un sueño, que era un invento. Bueno, muchachos, ahí está. Listo, no es un invento. Bueno, ahora hay que salir a terminar con esto, porque, ojo, seguimos en manos de la justicia, que después voy a charlar un rato de la justicia. Bueno, vamos a empezar con el programa. Antes que nada, sí. Tenemos acá un tema, acaban de llamar Mario